Buenas noches, estamos aquí en A Dos Voces con bueno, todos los datos, la información de último momento y varios temas que se van a venir los próximos días. Te lo vamos a anticipar con muchos invitados, con muchas opiniones. ¿Cómo estás, Edgardo? Hola, Marcelo, respetando la distancia de todos los invitados. Y la nuestra también, ¿no? La nuestra, efectivamente. Atención que, bueno, hay mucha expectativa por las últimas medidas tomadas por el gobierno con respecto al tema empleo, básicamente el pago de salarios y otras medidas. Está Matías Culfas, hace un ratito vamos a hablar con él. Bueno, hay muchas dudas y obviamente hay muchos cambios, cómo se instrumenta, qué está pasando. Ahí lo estamos viendo a Matías Culfas, en instante vamos a estar hablando con él, ¿no? Lo que pasa, Marcelo, que por un lado vos tenés, lo más importante es la salud, y por otro lado tenés la economía que cruje. Entonces, ¿qué atendés de todo esto? ¿Cómo atendés a cada cosa? Porque en el tema de salud me da la impresión que se está instalando la idea de que el 13 de abril es como que nace un país nuevo, y me parece que no es así. No, y además la información que tenemos, atención, que no está definido, hay, como lo decía Edgardo, una idea de que el 13 de abril, digamos, se va a flexibilizar lo que tiene que ver con la cuarentena y no está definido el gobierno. El gobierno va a esperar a último momento para evaluar cómo está precisamente la enfermedad, la pandemia en Argentina, y podría extenderse una semana más. Te digo más, Edgardo, que el fin de semana en las reuniones de Olivos se evaluó extender la cuarentena al 20 de abril directamente. Después estuvo la reunión con los expertos, ellos hablaron de por lo menos hasta el 12 y el gobierno decidió extenderlo hasta el 12. Pero esta idea de que el día 13 se vuelve a cierta normalidad, a un estadio parecido al anterior de la cuarentena, viste, esta semana, no está definido, no está cerrado. Y todo va a depender de cómo evolucione los casos, la curva de contagio, la curva de muertos, y ahí podría extenderse una semana más, ¿no? Sí, porque vos viste que a través de los medios de comunicación mucha gente empieza a hablar y ya a establecer escenarios de flexibilización a partir del día 13 de abril. Y en realidad, hoy es 1 de abril, hasta el 12 de abril es toda una vida en el mundo de las pandemias. Mirá, la información, hoy hablamos con la producción, con dos ministros digamos, que tienen que ver con todo esto y que están trabajando con el presidente. Fue esta la frase: el día 12 de abril, a la mañana, a la tarde, vamos a decidir qué va a pasar el 13 y si es necesario extenderla una semana más, se va a extender una semana más, porque lo que es cierto que, digamos, todo el pueblo argentino ha hecho un gran esfuerzo y está haciendo un gran esfuerzo, y no por apurar las cosas, todo el esfuerzo sanitario que se está haciendo se va a dejar de lado, Porque ¿no? vos mirá, Marcelo, por un lado, bueno, hoy vamos a tener a 4 intendentes, Esteban Echeverría, Morón, Tigre y Lanús. Vos ves que en la provincia de Buenos Aires y también en la ciudad de Buenos Aires están buscando hoteles sindicales, hoteles, todo lo que puedan convertir en centros de atención a los posibles contagios. Se están preocupando por la gente de menores recursos, donde puede estallar el coronavirus. Y por otro lado, hay algunos que no, ya todo se empieza a flexibilizar a partir Claro, es cierto lo que vos decías, Edgardo, que la situación económica es muy complicada. Acaba de salir un comunicado de un conjunto de entidades empresarias que están todas muy golpeadas. Lo tenemos aquí. Por ejemplo, se llama así, ¿no? Instituciones empresarias piden en conjunto medidas económicas urgentes. Le vamos a hablar con Matías Culfas esto. Son, por ejemplo, hoteleros, confiteros, pasteleros, gastronómicos, pizzerías, comida de servicios públicos, servicios rápidos, heladerías, panaderías. Bueno, están en una situación muy difícil. Y evidentemente hay una situación entre el éxito de combatir el tema sanitario, el tema económico y las medidas que van en el medio para tratar de amortiguar la abrupta caída que tiene la economía, Sí, ¿no? porque a ver, ¿sabés qué me da la impresión? No sé si vos lo notaste, Marcelo, como el que está en su casa y no sale, que no es el caso nuestro, que tenemos que trabajar, o nuestros invitados, ese se cuida muchísimo. Y mucha gente que está en la calle está haciendo la vida diaria, se acerca a otro, más allá de las colas que se producen en los bancos, Sí. ¿no? Pero, digamos, son como dos escenarios distintos que ves, dentro de tu casa y en la calle. Y otra información que tenemos importante, en este momento está trabajando la Quinta de Olivos, porque se anunciaría de un momento a otro la reapertura de los vuelos de repatriación de argentinos en el exterior.
La idea, habría un cronograma, Edgardo, de vuelos. Serían 17 vuelos que comenzarían el 4 de abril, es decir, este fin de semana, hasta el 21 de abril. Serían 17 vuelos, uno por día. Sí. Son 17 días porque que no se quiere, digamos, que lleguen varios vuelos con gente que puede estar infectada, con problemas o con coronavirus. A Ezeiza se los controlaría sanitariamente. Básicamente también esta gente podría, casi seguro, va a ser la cuarentena en algún lugar controlado por el Estado, hoteles. Ves que ahí necesitas infraestructura. Mira, una cosa con relación a para no crear falsas expectativas de los familiares. Mira, encima venimos a la época de los Sí, alérgicos, ¿no? Nosotros ya nos enfermamos No, varias época de alergia que ya te empezás a quedar sin voz. Pero no, digo, para no crear falsas expectativas entre los familiares de los que están fuera de la Argentina. Una cosa son estos vuelos que vos decís, que vienen sobre todo de ciudades turísticas, donde habitualmente Sí. hay ese tipo de vuelos. Ahora te digo los lugares. Exacto. Otra cosa son los que están en países limítrofes. Nosotros vimos esa imagen realmente que nos golpea. Argentinos con carpas improvisadas en Foz de Iguazú tratando de cruzar. Y otra cosa es el argentino que está lejos. Te digo 4 casos. Nueva Zelanda, Australia, India y Tailandia. Es muy difícil que esa gente pueda venir rápido a la Argentina. Hoy la escuchaba Daisy May Quinn, que fue compañera, la locutora, compañera mía en Radio Continental, que está en la India. Dice que hay más de 200 argentinos desesperados en la India, entre ellos una embarazada, que no tienen la menor idea de cómo van a poder volver a la Argentina. Incluso en los centros turísticos, digamos, los que quedaron varados están en una situación de mucha angustia. Los vuelos, digamos, esto que se está preparando, ya el cronograma estaría listo, pero claro, también hay tira y afloje dentro del gabinete, donde dicen, no, estirémoslo más para adelante. Claro. El principio del cronograma, hace un ratito, estaba en la Quinta Olivos, podría salir de un momento a otro, eran vuelos de Latinoamérica, vendrían de Cancún, de Bogotá, de San Pablo, de Río de Janeiro. De Miami, de Estados Unidos, habría por lo menos 2 vuelos. De Madrid habría 2 vuelos. Esto es el cronograma. Obviamente se está afinando. Somos cautos ponemos en potencial porque, por ejemplo, anoche este decreto, este plan estaba resuelto. Se está demorando. ¿Por qué? Bueno, porque hay opiniones divergentes y de punto de vista sanitario. Así como también hay otra información que te... Espera, si no me olvido algo importante con relación a los vuelos que vos decías. La prioridad van a tener los mayores, las embarazadas y los niños. El resto va a tener que esperar. Va a ir a cola, correcto, sí. No, y el otro tema, precisamente lo que vos decís, Edgardo, se ha hablado entre el presidente de la Nación y Horacio Rodríguez Larreta, un plan que tiene el beneplácito aparentemente de todo el área sanitaria que está asesorando el gobierno, que es muy importante. En principio se habla de un anuncio también inminente para las próximas 24 o 48 horas, que sería un plan para erradicar a adultos mayores de 70 años de los lugares carenciados y ubicarlos también en hoteles o en lugares o clubes, digamos, de fútbol o clubes deportivos que tengan, digamos, lugares para albergarlos para que hagan una cuarentena efectiva. ¿Eso cómo hacer? ¿Obligatorio? No, sería voluntario, pero antes de ayer a la noche hubo una reunión en la Quinta Olivos que no trascendió. Estuvo Horacio Rodríguez Larreta, estuvo el presidente de la Nación, estuvieron los curas villeros. Es una iniciativa también de los curas villeros que acompañarían, sería voluntario, pero ¿cuál es el objetivo? Adultos mayores de 70 años que están en lugares carenciados, es muy difícil que cumplan la cuarentena, es muy complicado. Entonces, ofrecerles que salgan de esos lugares y temporariamente un lugar donde albergarlos. Hay clubes, hay hoteles. La Ciudad de Buenos Aires lo quiere hacer y se estaría ultimando detalles para el anuncio. Se hablaba de un anuncio conjunto Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta. Hay también acá otro problema, provincia de Buenos Aires, porque provincia no tendría la capacidad logística para trasladar, creo que en la Ciudad de Buenos Aires serían unos 3.000, 3.500 adultos mayores de 70 años en este estado, en estado de, digamos, que viven en una situación precaria socialmente.
y en la provincia de Buenos Aires serían muchos más. Se estuvo evaluando la localidad de Chapalmalá, el centro turístico de Chapalmalá, ahí hay 3.000 camas, pero se necesitarían más, Y ¿no? tenés que llevarte, después le vamos a preguntar a los intendentes, pero tenés que llevarte a los abuelos tan lejos de su familia. Yo te digo una cosa, algo que se está viendo, de que hay una flexibilización de hecho entre la gente más humilde, entre los que padecen de la pobreza y la indigencia. De a poco la gente estaba toda guardada en su casa, pero de a poco estás viendo la gente que por necesidad, porque si no sale y no hace un peso no come, genera fondos. sale a buscar cartones, a tocar puerta por puerta pidiendo alimentos, pidiendo ropa, lo que sea, o es duro, pero se da, lo sabemos, o a revolver las bolsas de basura. Esto de a poquito se está viendo de vuelta en el conurbano bonaerense. Digamos, es cierto que se los está ayudando, pero la gente dice, yo salgo igual porque necesito llevar un peso aunque sea a mi casa. Claro, lo que pasa es que en esos lugares los que están, digamos, más desprotegidos son precisamente los ancianos, porque aparentemente entre aquellos que son más jóvenes tiene efectos el coronavirus, pero pasan. En cambio, los ancianos y pobres, obviamente, serían los más expuestos a una situación crítica de su estado de salud, ¿no? Y hablando de eso que vos decías, Edgardo, otro tema, sabemos que Axel Kicillof, dentro de las reuniones que se producen en Olivo, es el que más impulsa el levantamiento de la cuarentena, porque dice hay una situación social difícil. Bueno, después de las reuniones del fin de semana, hubo una reunión con los intendentes el día lunes, tengo entendido, no, ayer creo, con el presidente. Eso también se está sopesando. Por ahora, ese reclamo de Kicillof, que viene de que se instaló la cuarentena, por la situación digamos, se le ha dado toda la prioridad al diagnóstico sanitario. Porque dicen, si no le damos prioridad al diagnóstico sanitario, dentro de una semana vamos a tener el problema sanitario y el problema económico. Entonces preferimos tener solo el problema económico y el sanitario más o menos pasarlo, porque obviamente hoy hubo varias personas que fallecieron, ¿no? Sí, exactamente, Marcelo. Ahora después vamos a ir con... Acá están, Mirá, ahí la está, producción mirá. armó todo. Y vamos a tocar acá el mapa en la Argentina. Vamos a ver si se abre. Digamos, es cierto que la suba del coronavirus es más lenta de lo que se había imaginado, pero Ahí bueno, está, mira, acá están. 1.133 casos, 32 decesos, que creo que se actualizó a último momento, que hay una persona fallecida más, lamentablemente. Recordemos que falleció un pariente del chico que fue a un cumpleaños Un abuelo, de 15, sí. el abuelo que había llegado del exterior con coronavirus y fue a la fiesta igual y murió el abuelo. Efectivamente, ¿no? Estos son los últimos datos. Recuperados 248 y hay 853 activos todavía. Hay, digamos, todo un debate con respecto, ahora vamos a preguntarle a los especialistas, ¿no? Que vamos a hablar con ellos. Atención que tenemos dos representantes. Ahí está Isabel Cassetti, también está Roberto Debac. Ellos integran el comité de asesoramiento de Artear y están en los estudios de A Dos Voces. Maureen Birmingham, que es de la Organización Mundial de la Salud, y Roberto Valent, que es de Naciones Unidas. Bueno, que ellos están evaluando todo el problema mundial, ¿no? Pero también lo que es cierto, bueno, hay que ver cómo impactan todas estas medidas. Ahí el tema que te quería decir es el tema de los reactivos, ¿no? Los test. El fin de semana llegarían 500.000 kits o test, no sé exactamente, para empezar a hacer un poco más en forma masiva. Y aparentemente van a venir, digamos, ya empiezan a entrar, porque una de las formas para abrir la economía es hacer más test. Y te van a dar muchos más contagios. Inés González García, el ministro de Salud, dijo que son muchos más de los que conocemos. Sí, efectivamente. Bueno, la vez pasada, creo que fue el miércoles pasado, hablamos con Fernando Pola, que él dijo que por cada persona fallecida se calculaba que había entre 500 y 1.000 infectados más, ¿no? La situación acá en Estados Unidos también hay proyecciones, vamos a preguntarle a los expertos, ¿no? A Maureen Birmingham, porque hablan, bueno, que acá muchos hablan de oído también, ¿no? 200.000 muertos, se tiran cifras que a veces uno... Es cierto que Estados Unidos
que está pagando la política de Trump, como la paga Brasil con Bolsonaro o como la paga Gran Bretaña con Boris Johnson, que dejaron correr todo y vos mirá los datos de Estados Unidos ahora, ¿no? Hay 5.102 muertos. Bien, muy bien. Vamos a hablar con la doctora Isabel Cassetti. Doctora, bueno, ¿usted cómo ve el tema de la cuarentena? Porque estos días se instaló, bueno, el 13 ya empezamos a abrir, ya empezamos a ver cómo... Y la información que tenemos, el gobierno va a evaluar la situación hasta el último día. Buenas noches, Marcelo. Mire, yo creo que realmente en la Argentina estamos en un momento muy importante en términos de tomar medidas, haber tomado medidas el gobierno muy precoces y robustas. Es difícil decir si es el 13, el 15 o el 20, todo va a depender un poco de la dinámica que tengamos de la epidemia en nuestro país en la próxima semana. Me parece que lo que estamos viendo es lo que esperábamos. Fíjese que en los últimos días el número de casos nuevos están entre 80 y 120. Entonces la pregunta es, si nosotros hacemos más test, bueno, claro, vamos a tener más casos, pero si esos casos aumentan mucho más de lo esperado, si en 2 días tenemos, en vez de 100 casos nuevos, tenemos 500 casos nuevos, ahí nos vamos a preocupar. De manera que yo pienso que es difícil predecir lo que va a ocurrir en 2 semanas, que estamos bastante bien, que estos números son los esperados, que hay una cantidad de altas médicas que son importantes. Fíjense que si miramos nada más que los fallecidos, la gran mayoría es gente que pertenece a grupo de riesgo y gente de más edad. Y que por otro lado, la mitad de los casos son importados, que eso era lo que esperábamos también. Al principio, cuando empezamos con la epidemia, la gran mayoría eran importados. Y ahora lo que estamos viendo es que esos casos contagiaron a otros, que son los contactos cercanos, y esos a otros, y se ve una transmisión comunitaria. De manera que si nosotros somos capaces de proveer los test a quienes realmente correspondan y sean útiles, me parece que las intervenciones van a ser adecuadas. Doctora, nos estamos entrando, vio que empezó ahora la época de la vacunación contra la gripe, vamos entrando de a poquito en una etapa donde se van a mezclar muchos síntomas o gente que, como nosotros, que puede ser alérgica, que empiezan los estornudos, gente que se empieza a resfriar. Va a ser muy difícil a esa gente decirle, no, quédate tranquilo, vos quédate en tu casa, no tenés coronavirus. Sí, Edgardo, es real lo que usted dice, eso va a ocurrir, virus de la gripe y otros virus respiratorios, como lo vemos todos los años. Sin embargo, tenemos que recordar que toda esta etapa que estamos viviendo de la cuarentena, que es lo más importante que puedan hacer todos los argentinos y seguir haciéndolo al pie de la letra, eso nos ayuda para preparar los sistemas de salud. Entonces la gente tiene que saber que todos, absolutamente todos nosotros en equipo, con otros médicos, especialistas, enfermeros, etcétera, etcétera, estamos preparando los sistemas de salud para recibir ese momento, el que usted señala. Ahora, ¿qué le diría, doctora, a usted a alguien que se resfría? Porque empieza esta época. Claro, bueno, nosotros tenemos un protocolo a seguir donde hay pautas clínicas y epidemiológicas que nos hacen pensar si puede ser coronavirus o no. Y para eso tenemos los test. Entonces yo diría que las personas que ven la televisión y que ustedes muy bien informan, si usted tiene tos, fiebre, dificultad respiratoria, dolor de garganta, usted tiene que llamar a un número y ahí le van a decir dónde dirigirse. Claro. Entonces me parece que tenemos que estar alertas sin entrar en el pánico y seguir con las directivas que estamos siguiendo. Seguro. Doctora, ahora en un ratito vamos a volver con usted. Queríamos, ahí estamos viendo a Matías Culfas, es una de las personas más buscadas del día, porque acá se han anunciado varias medidas económicas importantes. Hay, bueno, también inquietud por cómo se va a llegar a cada una de las empresas.
En instante vamos a hablar con Matías Culfas, pero antes le queríamos preguntar al doctor Roberto Debac, que le agradecemos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, gracias por la invitación. No, al contrario, digamos, el gobierno está pensando en repatriar a los argentinos en un cronograma, recién lo decíamos, que podría empezar el fin de semana, que duraría hasta el 21 de abril, un avión por día. Digamos, ¿eso cómo habría que manejarlo para que esto no impacte en los niveles de contagio? Bueno, sin ninguna duda, al igual que a otros arribos que ha habido, estos pacientes deben ser sometidos a estudios en el momento del ingreso, ¿no? No solo los estudios clínicos de fiebre, sino que si alguno de ellos tienen síntomas, deben ser estudiados bajo protocolo. También deben ser colocados en un lugar donde puedan ser controlados, habitualmente estos hoteles que permiten el aislamiento durante la cuarentena, es decir, durante los 14 días que tienen la probabilidad de contagio. La gran mayoría de ellos que se contagien van a ser síntomas al 7º día, van a ser controlados, diagnosticados y, por supuesto, seguidos en el tiempo. Ahora, esto es absolutamente importante, no es que esto es una experiencia argentina. Hoy en día se habla mucho de los test y de los test masivos. Mire, la experiencia de Corea, que estamos hablando todos y que seguimos específicamente qué es lo que hacen, ellos testean al infectado, al contacto del infectado, y si el contacto del infectado asintomático tiene virus, también se testea el contacto de ese asintomático. O sea, eso se va extendiendo y lo que uno quiere lograr es que ninguno pueda tener la probabilidad de contagiar a 2 o 3 personas más y que esto duplique, triplique o cuatriplique la cantidad de casos cada 7 días, es decir, cada un ciclo de mayor. Y además, en Corea, cuando los contactos son positivos, son llevados a lugares específicos donde van a tener un control estricto para que no contagien. Y además se le va a ver, a través de la tecnología, se va a ver cuáles fueron sus movimientos de celular y cuáles fueron sus movimientos de tarjeta de crédito, porque se van a dar avisos por donde anduvo para que puedan ser también aislados esas personas. O sea, la verdad que en la Argentina, hecho en la Argentina, es traerlos, estudiarlos, ponerlos en un hotel y controlarlos, porque es absolutamente difícil que esas personas se les diga vaya a su casa y quédese en aislamiento, porque ese aislamiento posiblemente no sea un aislamiento tan estricto. Hay casos, doctor, que se le dijeron eso, sobre todo al comienzo, y después salieron a infectar, como el caso del joven que fue a la cumpleaños de 15 y murió el abuelo ahora, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Exactamente, Marcelo. Esto es absolutamente importante. Y la verdad que lo que estamos viendo es que hay un amesetamiento de la cantidad de casos. Esto no quiere decir que vamos a tener pocos casos durante mucho tiempo y que no vamos a tener un pico. Posiblemente tengamos un pico, como está pasando en la mayoría de los países, incluyendo aquellos que tienen casos de a poco, o sea, que este sea lo que se llama goteo, que se va incrementando día a día. Pero tener hoy en día, luego del primer caso, hayan pasado más de 4 semanas, quiere decir que hayan pasado 4 ciclos de mayor contagio de las personas, de mayor probabilidad de aparición de la enfermedad, y que tengamos de un día al otro 70 y pico de casos, seguramente es un dato muy positivo. Ahora, que nos tenemos que preparar, sí, porque posiblemente vivamos algo que nunca hemos vivido. Doctor Debac, como infectólogo, a su entender, ¿cómo tendría que volver la actividad económica? Porque usted vio que a raíz de la situación que se vive hay muchos comerciantes, empresarios que quieren volver a abrir sus puertas. Hay gente que dice, yo quiero ir a trabajar porque quiero cobrar, si no voy no cobro. ¿Cómo se tendría que dar esa apertura económica? Bueno, como decía la doctora Cassetti, en estos próximos 10 a 14 días vamos a ver la intensidad. Si la intensidad es una intensidad que sobrepasa las expectativas de lo que vamos viendo, inclusive del grupo de expertos que está funcionando muy bien, con un liderazgo de la doctora Carla Bisotti que consolida un grupo de expertos y de análisis. Si eso sobrepasa, seguramente se van a extender las medidas restrictivas, y si eso no ocurre, van a poder liberarse algunos sectores donde no exista la probabilidad de muchas personas juntas, donde se pueda hacer lo que se llama el distanciamiento sanitario. El distanciamiento sanitario
ya en la pandemia de 1918 demostró que en Filadelfia, cuando no se producía el distanciamiento social, había un pico de enfermedad. Y también se demostró en Ohio que cuando se producía el aislamiento, es decir, se producía el distanciamiento social, se aplanaba. Seguramente, mire, yo no soy experto en economía, pero he leído en los últimos días algunas de las presentaciones de la Escuela de Negocios de Londres, donde muestran los análisis que se pueden hacer cuando se empiezan a liberar o flexibilizar algunas medidas. Y ellos hablan de 4 R's. La R de las empresas y de las economías. La R de resolver, la R de retomar, la R de resiliencia, es decir, cómo van esas empresas y esas economías a poder sobrellevar el impacto que tienen y finalmente cómo van a hacer la reingeniería de esa economía para poder subsistir después de este gran impacto que nunca se ha visto en la historia de la medicina moderna. Esta pandemia, todos ustedes saben que no se ha visto en la historia de la medicina moderna de ninguna manera. Doctor, le agradezco la participación a dos voces, doctora Cassetti también, gracias. Gracias a ambos. Gracias a ustedes por la invitación y que tengan buenas noches. Y estamos acá en el piso, está Maureen Birmingham, que es de la Organización Mundial de la Salud, son los que están monitoreando la pandemia, lo que advirtieron la pandemia. También está Roberto Balén de las Naciones Unidas. En un ratito vamos a hablar, ¿no? Sobre todo le quería preguntar, Bernín, esto de aislar a los ancianos que están en situación social crítica, que esto es un operativo, ¿ustedes lo ven como algo positivo, lo ven como algo factible? Bueno, es algo difícil, ¿no? Pero sabemos que el riesgo para personas mayores es mucho más alto de tener un cuadro más severo o crítico. Así que hay este balance de cómo proteger nuestros... O sea, ¿usted lo recomendaría, digamos? ¿Se ha hecho en otros países? Sí, recomendamos en general un distanciamiento social para frenar la transmisión y también proteger las poblaciones en más situaciones de vulnerabilidad o más a riesgo. Entonces, las personas mayores y las personas con enfermedades crónicas también son personas que pueden tener más posibilidad de tener un cuadro más severo. Maureen, así que... hoy el doctor Nelson Castro, que es compañero nuestro, decía que la Organización Mundial de la Salud le empezó a poner el ojo a algunos síntomas que hasta ahora no se daban de síntomas de coronavirus, entre ellos la conjuntivitis y algunas otras cosas más. ¿Hay que empezar a prestarle atención a otros síntomas? Bueno, hay todo un grupo, hay mucha colaboración internacional y todo un grupo estudiando en el mundo, ¿no? En muchos países tenemos una plataforma digital para poner todos los datos clínicos para entender mejor esta enfermedad, para entender todos sus aspectos, porque es algo, solamente unos meses tenemos experiencia con este virus. Entonces, sí, estamos en este grupo mirando todo el abanico de posibles síntomas, pero en general la mayoría tiene fiebre, tos seca, quizás garganta, ¿no? Esos son como los síntomas claves. Y luego hay otros síntomas, es en estudio, porque es algo muy nuevo, pero con mucha colaboración en el mundo, ¿no? Colocando sus datos en esta plataforma para que este grupo puedan estudiar mejor esta enfermedad. Doctor Roberto Balén, esta posibilidad, digamos, de tomar medidas de aislamiento, digamos, esta semana se dijo, bueno, hasta el 13, hasta el 12, el 13 empezamos. La experiencia internacional que ustedes ven desde las Naciones Unidas, ¿cuál es? ¿Que es factible de volver a la actividad normal o esto tiene que seguir? Bueno, es muy difícil de volver a una actividad normal cuando hay un virus. Pongamos que el 13 se regresa más o menos a los negocios, a las empresas, sí, a las oficinas. Por ejemplo. Se va a tener que hacer con todo protocolo diferente, ¿no? Claramente no se va a poder necesariamente mantener ese acercamiento que había antes del virus. Se va a tener que mantener en las oficinas por lo menos 1 o 2 metros de distancia entre colegas. Una cosa es una oficina y otra cosa es una fábrica o un comercio, ¿no? Pero va a ser lo mismo, así como se está haciendo. ¿Cómo le cuesta a la gente hacer el... Le cuesta, la balanza, la gente se abalanza. Le cuesta, pero el precio que se puede pagar de no hacerlo es mucho más fuerte, ¿no? Es verdaderamente estar en una situación muy patética, ¿no? de salud que fracasa y de metabolismo que también fracasa. Entonces,
Van a haber protocolos claramente y el gobierno, me imagino, va a estar discutiendo cómo manejar eso, cuáles van a ser los horarios, si todos van a regresar o si va a haber una parte particularmente de personas que están mucho más vulnerables o pueden ser vulnerabilizadas por el contacto que se tenga que quedar en casa. Y todo esto tiene que estar hecho desde una perspectiva también de respeto de los derechos humanos, porque las libertades personales son también fundamentales, pero al mismo tiempo la problemática del COVID-19 es una problemática también de salud colectiva que está aquejando a todo el mundo. Ahora vamos a continuar hablando. Le quería preguntar a unos intendentes, ¿no? Vamos a hablar en instante con Matías Culfas, que bueno, el gobierno ha anunciado un montón de medidas. Grey, ¿cómo están preocupados ustedes por el tema, digamos, esta ecuación, lucha contra el coronavirus, situación social, económica? Sí, lógicamente estamos preocupados, pero estamos sumamente ocupados en el tema. Tuvimos una videoconferencia con el presidente de la Nación y acá lo importante es que estamos trabajando los 3 niveles de gobierno, la Nación, la provincia, los municipios. Y hay algo muy importante que me parece también transversalmente, todos los gobernantes de todos los partidos en una misma mesa, dejando de lado cualquier cuestión y poniendo por delante la prevención de esta pandemia. Y eso me parece algo sumamente importante. Obviamente que tenemos una agenda inmensa de temas, del tema alimentario, donde el alimento obviamente no nos alcanza todos los días porque la demanda se ha triplicado en el conurbano profundo. ¿Y el presidente garantizó el tema alimentos para los sectores populares? Sí, el presidente de la Nación nos garantizó que va a ayudar a la provincia de Buenos Aires, a los municipios, y ha dispuesto un programa muy importante de ayuda a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de 10 millones de pesos por municipio, que es un fondo rotativo con el cual los municipios compramos 10 millones de pesos, rendimos y se reintegra nuevamente ese fondo. Indudablemente se nos ha triplicado o cuatriplicado la cantidad de alimentos que estamos comprando. En el caso nuestro estamos comprando con fondos municipales hasta tanto vengan esos fondos que ya están llegando mañana. Lucas, aquí me imagino que para ustedes, no debe ser sencillo tampoco para las autoridades de salud, en el conurbano bonaerense tratar de dar asistencia a los que más sufren, la gente que está con la pobreza, con la indigencia, y decirles no, quédate en tu casa, quédate aislado, lejos de otro, cuando vive mucha gente en una casa y cuando esa casa está pegada a otra donde también vive mucha gente. Sí, claro, es difícil. No obstante, hay un nivel de conciencia muy alto, ¿eh? Más allá de las excepciones que nos obligan a intervenir con operativos policiales, hay procedimientos judiciales en curso. En términos generales, la comunidad ha tomado dimensión de este enemigo, de dimensiones insospechadas al que nos estamos enfrentando, y hay un cumplimiento que es alto. Lo que también se ve es que hay un Estado que no permanece indiferente, que ha generado respuestas alternativas, concretas, en su momento con la asignación universal, con un pago adicional a la jubilación, ahora el ingreso familiar de emergencia, estas disposiciones que seguramente compartirá en instantes el ministro de la Producción, que tiene que ver con otro segmento de la sociedad, que es el monotributista, que es el cuentapropista, el autónomo, el que maneja un taxi, que tiene un kiosco, que también hay que abordar porque naturalmente la recesión, la falta de actividad lo golpea mucho y estas medidas van en esa dirección. Llevar alimentos es algo de lo creció exponencialmente, lo estamos haciendo con recursos municipales y también a instancias de una decisión del presidente que debemos decir, estamos trabajando, como bien señalaba Fernando, en equipo junto con el gobernador, que ha dispuesto a instancias del ministro de Desarrollo una colaboración importante también para los municipios. Bien, ahora vamos a hablar con Matías Culfas, está Kachanowski, está Fernández, vamos a hablar con ellos. Antes quería dar una información que está dando vuelta, que está generando mucho ruido, ¿no? Que es que el gobierno tiene preparado un DNU, todavía no está firmado, que establece como una, digamos, una suerte de que todo el sistema privado de salud está a disposición del Estado Nacional. Es un DNU. El DNU aparentemente está elaborado, no está firmado. Obviamente es un tema muy controvertido, está generando mucho ruido. Te estamos dando toda la información para que vos la tengas. Esto quiere decir que el Estado podría decir, necesito cama de tal obra privada, medicina prepaga, y la usa. Hay que ver también, una cosa es que el Estado coordine todo, otra cosa es que disponga de todo, ¿no? Sí. Porque podría decir, bueno, tales camas se ocupan de esto, no sé. Sí, a ver, es un tema polémico, después lo vamos a abordar cuando
vamos a hablar del elogio de Alberto Fernández a Moyano, de la reinauguración del Hospital Volvió Antártida. Moyano, con todo. Volvió Moyano. Y de la utilización de hoteles sindicales y de la estructura de las obras sociales. Lo que pasa es que los sindicalistas también le están diciendo al gobierno, y este es un tema también para Culfas, ¿no? Le están diciendo, ojo, porque el parate económico va a hacer que tengamos menos aportes a las obras sociales y vamos a tener problemas para atender la salud de los afiliados. O sea que por donde lo veas el tema es un tema muy complicado, estamos viviendo en crisis esto, y también como una suerte de dimensión desconocida, ¿no? De cómo sigue esto para adelante. Estamos con Matías Culfas, le agradecemos, ministro, que esté con nosotros esta noche, pero bueno, hay mucha... bueno, ustedes saben muy bien, está en contacto con todos sectores productivos, muchos interrogantes. El gobierno ha tomado medidas, podría haber más medidas, ¿esto cómo lo evalúan ustedes? Bueno, buenas noches, gracias por esta comunicación. En primer lugar, digamos, hemos tomado medidas que pensamos que tienen un alcance bastante amplio. Empezamos, digamos, por los sectores más vulnerables, comenzamos con refuerzo de asignación por hijo, refuerzo en la seguridad alimentaria, pasamos al ingreso familiar de emergencia para cubrir un segmento que no está siempre incorporado en las políticas públicas, como los monotributistas, como algunos sectores de trabajadores informales, y anunciamos ahora con más fuerza todo este paquete vinculado a las empresas pequeñas y medianas y en general al resto del sector productivo de la Argentina. Ahí tengamos en cuenta que estamos hablando de sectores que van a estar con niveles de actividad muy bajos, en algunos casos nulo nivel de actividad y de ventas, y esto, bueno, nos obliga a generar un paquete de medidas distintas. Esta es una crisis distinta, ¿no? Realmente Argentina, lamentablemente, en su historia ha conocido muchas crisis, pero esta es una crisis muy diferente. Es una crisis mundial que, bueno, insisto, obliga a ser bastante creativo. En el caso nuestro hemos trabajado en varias direcciones. Por un lado, en fortalecer el financiamiento a tasas accesibles para poder acceder a la nómina salarial. Y entre ayer y hoy hemos anunciado con mucha más fuerza un paquete más amplio que incluye la cobertura de pago de salarios, con el mecanismo del repro, con un mecanismo adicional para empresas también más pequeñas. Se plantea el diferimiento de las contribuciones patronales. Es decir, hay un paquete que lo que busca es, atendiendo las realidades diferentes. Hay sectores que siguieron funcionando y no tienen grandes dificultades. Hay sectores que siguen funcionando y tienen muchas dificultades porque sus ventas se han caído por ahí en ocasiones a la 10ª parte. Y luego hay sectores que están sin ningún tipo de actividad en este momento, pero a lo mejor, digamos, si la situación sanitaria mejora y el Ministerio de Salud y los expertos en salud consideran que se puede retomar la actividad, a lo mejor en algunas semanas o en días está nuevamente funcionando, y otros, como señalaban recién los expertos, que probablemente lleve más tiempo, porque uno piensa en el turismo, la gastronomía, como sectores que van a tardar un poco más en poder recuperarse, lamentablemente, una situación que es muy complicada y que a nivel internacional muestra una respuesta muy significativa. Ministro, precisamente, mire, usted mencionó la hotelería, el turismo. Hay un comunicado hoy de varias asociaciones empresarias que vinculan hotelería, hoteles gastronómicos, pizzerías, comida de servicio rápido, heladerías, panaderías, que están pidiendo más medidas como diciendo, estas medidas están bien, pero necesitamos mucho más porque si no, nos morimos. O sea, por ejemplo, le digo una, ¿no?, que está acá, la primera, financiación a tasa cero del tema salarial. Bueno, mire, nosotros lo que hemos... Primero estamos en diálogo con todos los sectores, entre ellos con el sector de la Federación de Empresarios de Gastronomía y Hoteles. O sea que en esto hay un diálogo continuo. El financiamiento es uno de los puntos principales, porque realmente hemos encontrado problemas muy serios en la cadena de pagos y estamos trabajando muy fuerte, porque también, hay que decirlo, los bancos tienen que tener un papel mucho más activo en ese sentido, e incluso le hemos dado un fondo de garantías público para poder agilizar la operatoria en las empresas más pequeñas. Pero además, justamente, como vemos que hay sectores que van a estar probablemente con dificultades un tiempo, como usted mencionaba estos dos, ahí está la posibilidad de que el Estado cubra parte de los salarios con el mecanismo del repro, en el caso de las empresas que sean grandes. También un mecanismo de un salario complementario que va a abonar, mejor dicho, el Estado. Son todas cosas que están incorporadas en este decreto que fue publicado
en el día de hoy y mañana mismo vamos a empezar a trabajar sector por sector para poder implementar lo inmediato. Culfa, bueno, porque hay otras actividades, la construcción, por ejemplo, que está parada, el empleado de comercio, que no tiene que ver con gastronomía, o la industria mecánica o metalúrgica, que si bien están viendo cómo se pueden readaptar para ayudar, lo cierto es que son muchas industrias las que tienen problemas. Y uno lo que ve de las dos veredas, que el empresario le dice al Estado, o a usted o al ministro, al que sea, le dice, pongan plata para que nosotros podamos seguir trabajando y pagar los sueldos. Y los sindicalistas le dicen al Estado también, pongan plata, así nos pagan los sueldos a nosotros. Digamos, no parece fácil de resolver, porque todos quieren que ponga el Estado. Bueno, insisto, hay sectores que a lo mejor no requieren esta ayuda del Estado porque siguen funcionando, pero hay otros que efectivamente, nosotros hemos planteado un Estado presente desde el primer momento. Apenas esta crisis estalló, anunciamos medidas macroeconómicas y medidas específicas para los sectores productivos, lo vamos reglamentando, vamos monitoreando. No es lo mismo, digamos, ver cuánto tiempo dura esta situación de aislamiento justamente para frenar el avance de la pandemia, así que vamos trabajando línea por línea, estamos trabajando justamente para que el financiamiento llegue. En ese sentido quiero decir que vemos con preocupación que no todos los bancos, pero muchos bancos van muy lentos en esto y necesitamos que se comprometan mucho más, porque realmente es un sector que ha tenido un buen nivel de actividad, por ahí se ha acostumbrado en el pasado a ganar dinero simplemente invirtiendo en letras del Banco Central, y hoy tiene que ser mucho más activo en el financiamiento de las empresas más pequeñas. Así que estamos trabajando cotidianamente porque vemos que, bueno, en el día de hoy empezamos a ver un poquito más de movimiento con los créditos, pero aún así hoy muchas empresas pymes, yo le quiero decir, yo fui secretario PYME en el gobierno de Néstor Kirchner, así que conozco mucho el sector, me llaman permanentemente y me mostraban algunos gerentes de banco que incluso en el día de hoy todavía decían que la línea no estaba disponible o le pedían condiciones adicionales. Y bueno, estoy permanentemente junto con nuestro secretario PYME hablando con los bancos. Queremos ordenar eso, necesitamos el apoyo, así como muchos sectores han mostrado una gran comprensión, están trabajando para que esta situación se pueda resolver de la mejor manera. También necesitamos un fuerte apoyo, mucho más fuerte de los bancos. Claro, digamos, usted puso el dedo en la llaga, ¿no? Porque muchos empresarios, pyme y no pyme, dicen, mirá, los bancos siguen funcionando como si acá no se viviera una crisis. También dicen, los bancos dicen, bueno, yo regulo por lo que dice el Banco Central, ¿no? O sea, cuando acá parecería que tendría que fluir el dinero, y de última me parece que todo este apoyo que da el Estado, porque los bancos dicen, bueno, pero yo tengo que garantizar que repaguen, pero acá me parece que la garantía en estos casos y por esta emergencia es el propio Estado, no el empresario pyme, no sé. Bueno, justamente los bancos, primero el Banco Central hace unas 2 semanas generó una nueva regulación que liberó encajes justamente contra mayor direccionamiento de crédito hacia la producción y hacia las pymes, en una tasa del 24%. Con lo cual, digo, el Banco Central creo que puso la cancha en el lugar adecuado para que los bancos presten más activamente y las pymes puedan acceder al financiamiento. Después aparecieron dificultades, la lentitud de los bancos, pedidos de garantías adicionales. Me hablaron incluso el fin de semana de regulaciones europeas que limitarían, bueno, cosas que me parecen realmente inverosímiles. Hemos tenido discusiones muy fuertes y hemos llegado a un acuerdo. Y justamente para las empresas más pequeñas hemos fondeado el Fondo de Garantías Argentino, que es un fondo estatal que, digamos, sale de garantía de las empresas más pequeñas como para poder agilizar esa operatoria. Así que yo les digo a todas las empresas pymes que tienen la posibilidad de ir al banco donde pagan los salarios, solicitar este financiamiento, y si ven problemas les pido por favor que nos manden un mail al mail del ministerio, que es info@produccion.gov.ar, y nos informen. Nosotros queremos trabajar muy activamente para que este financiamiento llegue, porque es muy necesario en este momento. Mire, mientras estamos hablando están llegando mensajes, ¿no? de gente de banco, de empresa. Dice, las pymes les cuesta un montón tomar crédito vía remota. Y si hay que atender en la sucursal, o sea, hay que abrir los bancos, aunque sea mínimamente, para atender a las empresas pequeñas. Bueno, justamente, nosotros pensamos que en esa situación los medios electrónicos son una herramienta. El tema es que los bancos tienen que simplificar y tienen las condiciones. El Banco Central les ha facilitado una regulación mucho más sencilla respecto a los requisitos que tienen que pedir para este tipo de créditos. Con lo cual, tranquilamente,
un banco que paga los sueldos, una empresa que paga los sueldos en una entidad financiera determinada, que ya hay un nivel de información ahí, puede, mediante las páginas web de los bancos que ya están habilitadas, recibir esa información, decir, mire, yo tengo que pagar estos 10 salarios, o ya los pagué ayer, quiero tener el financiamiento para otra cosa, para pagar insumos, para que no se me pierda la cadena de pagos. Y en ese sentido, con un simple formulario, completando cuáles son las necesidades que tiene, bueno, ahí obtener este financiamiento. Digo, esto es algo que estamos trabajando de hace unos días. Está arrancando, lamentablemente más lento de lo que pensamos, y no porque no hayamos trabajado ni puesto bien la regla de juego, sino, insisto, porque a veces algunos bancos han sido un poco reticentes. Pero pensamos que con estas nuevas medidas, con este fondo de garantías, tiene que estar mucho más operativo, y en estos días les pedimos a las pymes que se comuniquen con sus bancos para poder acceder a este financiamiento. Ministro Culfas, por lo que uno escucha de las pymes, quizás la situación más dramática se da en aquellas pymes que no recurren al crédito por las tasas altísimas de los últimos años, entonces era imposible acceder al crédito con esas tasas, que no tienen los papeles para justificar que les den un crédito y tienen que pagar los sueldos, los de marzo, y después van a tener que pagar, se va a complicar más, los sueldos de abril. Y que no tienen los papeles que justifiquen que le den crédito. Bueno, por eso lo hemos simplificado. Acá lo que estamos haciendo es un crédito sobre nómina salarial. Significa esto, que si una empresa tiene una cantidad X de empleados, tiene que pagar salarios en total por 1 millón, 2 millones de pesos, mostrando esa nómina salarial, puede perfectamente acceder a ese financiamiento, y los bancos tienen la información, saben los empleados a los cuales se les ha pagado los salarios en los últimos meses, con lo cual eso es muy sencillo de obtener. ¿Y así cuándo, que, perdón, ministro? A lo que viene en adelante, sí. No, perdón, ¿y cuándo tendrían que empezar a devolver la plata? Porque no es un tema menor ese. Es un crédito a 1 año con 3 meses de gracia, es decir, que tienen 3 meses sin pagar nada. Luego, esperando por supuesto que la situación se vaya normalizando, va a estar la posibilidad, insisto, de recuperar la actividad económica y con eso hacer un repago en un crédito que tiene tasa de interés que pensamos que es perfectamente accesible, sobre todo si uno las compara con las tasas de interés que se venían pagando en los últimos meses. Claro. Ministro, bueno, hoy se anunció este esquema que el Estado va a aportar parte del salario. ¿Cómo se va a instrumentar esto? ¿Vía ANSES? ¿Cómo sería la instrumentación? Porque un poco lo que decía Edgardo, hay muchas empresas que están pagando los próximos días. ¿Cómo sería eso? La idea es generar un mecanismo ágil, digamos, donde podamos analizar sobre todo los sectores que se han visto más afectados. Ahí va a haber un repro en el caso de las empresas grandes, las de más de 100 empleados, y en el caso de las empresas de menos de 100 empleados, este salario complementario que puede llegar a cubrir el equivalente hasta un salario mínimo vital y móvil. En el caso del repro son hasta 10.000 pesos por empleado. De modo tal que, por supuesto, esto va a depender mucho de la situación de cada sector y cada empresa. Insisto, habrá sectores o empresas que a lo mejor en los próximos días pueden ir retomando su actividad. Y también decir, hay sectores que están considerados como exceptuados, ¿no? Que siguieron funcionando. Doy un ejemplo, estación de servicio. La venta de combustibles cayó a la 10ª parte. Sin embargo, tienen que estar abiertos porque es un servicio fundamental para el funcionamiento de la economía. Bueno, ese es un sector que, digamos, siguió funcionando, pero también está requiriendo algún apoyo adicional que va a ser provisto con el mecanismo del Repro Express. La idea es poder identificar rápidamente dónde están los sectores que han sufrido estos perjuicios y ofrecer este mecanismo compensatorio respecto a los salarios. Ministro, ahí, digamos, bueno, usted sabe, hay todo un debate, no a nivel Argentina, sino a nivel mundial, con respecto a es una situación de excepción, no se sabe cómo sigue, de, digamos, tomar medidas muy heterodoxas, digamos, vio que las provincias hablan, bueno, volvamos con la cuasimoneda, ¿no? En vez de cuasimoneda, que se emita en forma importante, como para que la gente tenga dinero, pueda subsanar en el medio de la crisis, que después en todo caso se tomen medidas para tomar el efecto contractivo una vez que pasemos esto. ¿El gobierno está pensando en este tipo de cosas o está viendo, también está cuidando que no se vaya todo de mambo y esto repercuta sobre la inflación? Mire, en el corto plazo la preocupación principal justamente es evitar una caída muy fuerte
en la actividad económica y sobre todo en los ingresos de los argentinos. Es decir, que garantizar el acceso a la alimentación, garantizar el acceso a los servicios básicos de la Argentina, por eso se han tomado diferentes medidas en tal dirección. Es un Estado activo que busca contener la situación, que no haya una caída, que no haya, o sea, caída va a haber, sin lugar a duda, la está viendo, evitar que haya daños muy profundos que nos compliquen después la recuperación. El objetivo es poder soportar esa situación de emergencia de la mejor manera posible, de manera tal que la recuperación después pueda ser lo más vigorosa posible. En tal sentido, pensamos que hay que actuar con mucha velocidad, inyectando recursos tanto desde el sector público como en el caso del sector financiero para poder mejorar la capacidad de pago, la cadena de pago de las empresas. Y ahí entendemos que una vez resuelto esto y superada la situación, bueno, vamos a poder generar el ordenamiento necesario como para que la situación económica, bueno, vuelva a funcionar correctamente, podamos volver a recuperar un sendero de normalidad y, por supuesto, generar crecimiento económico para poder recuperar esta situación de crisis que estamos viviendo. Ministro, una última por mi parte. El tema hoy fue a la madrugada, ¿no? Salió el decreto que prohíbe despidos, ¿no? Por 60 días y también suspensión, incluso es retroactivo. Esto lo ven, digamos, porque hay muchos que dicen, bueno, sí, esto está bárbaro, pero si la actividad se me cae, va a ser muy difícil cumplirlo. ¿Qué resguardo tiene el trabajador? Bueno, justamente lo que queremos evitar es un esquema de despidos masivos que deje a un montón de gente sin su empleo y sin el sustento necesario. Entonces lo que buscamos es mecanismos de concertación con el sector empresario, con el sector sindical. Entonces, lo que se ha suspendido básicamente es la posibilidad de estos despidos o suspensiones por fuerza mayor, a tal de poder negociar esquemas donde por ahí las empresas reduzcan parte del pago del salario y en compensación entre ahí el repro en el caso de las empresas más grandes o ese salario complementario. Es decir, la búsqueda es de sostener un nivel de ingresos como para garantizar los ingresos de las familias en general e insisto, ¿no? que el daño que está produciendo esta crisis no sea tan profundo y podamos, apenas se normalice la situación, salir lo más rápido posible. Ministro Culfas, gracias por habernos atendido esta noche. A ustedes, muchas gracias, un gusto. Gracias, no, bueno, muchas cosas. Sí. Están los intendentes, está Fernando Grey, Luca G, está Julio Zamora también a través de las redes de Néstor Grindetti. Vamos a hablar con ellos, cuál es el panorama que están viendo. Vamos a seguir hablando. Grindetti tiene el escudo independiente, me quiere poner mal ahí. Te quiere poner mal, está bien. Aguante el escudito entonces. Bueno, y vamos a seguir hablando. Estamos con las autoridades de la Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas, también con ellos vamos a hablar. Mirá, mientras que hablaba, me escribió un importante banquero, no un empresario, dijo, mirá, a ver, por acá lo tengo, dice, no se puede cambiar años de cultura en 3 días, o sea, con respecto a que las pymes van a las sucursales a pedir. Y también un empresario muy importante, el rubro hotelero, gastronómico, dice, tenemos cerrados los locales y hay que endeudarse para pagar sueldos. ¿Te parece que para pagar sueldos se tengan que endeudar a tasa de interés, o sea, pagar tasa de interés? Roberto Kachanowski, ¿cómo se sale de la crisis económica que genera, de la que veníamos y la que genera el coronavirus? Esta crisis lo que dejó es la crisis que dice el rey está desnudo. Hasta hace poco yo venía insistiendo con que 7 millones de personas teníamos que bancar 19 millones de personas que pasaban por el sector público a buscar un cheque. Hoy ni siquiera esos 7 millones de personas se pueden mantener a sí mismas, ¿sí? Estoy hablando del dentista, estoy hablando del señor que tiene un local, el taxista que alquila el taxi. ¿Sí? Entonces, acá me parece que entramos en un delirio fenomenal. Yo no escuché una sola... Estamos todos escuchando que el sector privado tiene que hacer algo, ¿sí? Sí. ¿Qué está haciendo el sector público para hacer algún esfuerzo? Bueno, la polémica está abierta si se tiene que o no bajar los sueldos. No, algunos gobernadores lo hicieron. Massa anunció también algo. Bueno, lo que yo diría es que justamente la gente venía agobiada, venía agobiada con la carga tributaria. Ahora la recaudación, pero se va a desplomar. Porque si yo no vendo, no tengo IVA para pagar, ni ingresos brutos. La FIP no dio ninguna excepción. ¿Usted piensa que fue un error eso?
Y yo creo que no sé de dónde va a recaudar la AFIP, porque en realidad, si yo no vendo, ¿qué IVA voy a pagar si no tengo venta? Por ejemplo, ¿sí? Los bancos, por ejemplo, estaban hablando de los bancos. Me dicen, bueno, si no muestro ganancias, ¿cómo me dan crédito? Y si los balances no se ajustan por inflación, todas las empresas ninguna va a mostrar utilidades. Así que ahí se producen problemas generados por el mismo sector público. Entonces, a mí me parece que acá lo que hay que empezar a hablar en serio es qué hacemos con todo el sector público, que es el que está matando al sector privado. Acá matan al sector privado y no va a haber salud para nadie. Entonces, esto no es un tema... Eso del riesgo que se corre ahora, usted... claro, porque acá se dice, bueno, primero la salud y después... No, es uno y otro. Porque la medicina hay que pagarla, ¿sí? Los testeos va a haber que pagarlos. Si no se produce, no hay ingreso. Estaban hablando de todas estas propuestas de créditos, etcétera. ¿De dónde va a ser? ¿La vamos a emitir? Muy bien. Y pareciera que se va a emitir, ¿no? Bueno, Estados Unidos puede hacerlo, primero porque tiene moneda. Y segundo, porque tiene una inflación del 2% anual. Nosotros no tenemos moneda y tenemos una inflación del 50% anual. Entonces, al problema de la actividad económica y del coronavirus le podemos agregar un problema mega inflacionario importante. Entonces, lo que digo es atenti, porque si ahora tenemos déficit fiscal y se iba a financiar con emisión, con la caída de la recaudación va a ser mucho más grande el déficit, mucho más grande la emisión, mucho más riesgo inflacionario y de salto cambiario y complicaciones, y el sector público sigue mirando para el Ahora vamos a hablar con Fernández, pero porque en realidad estamos, no sé si la palabra justa es depresión económica, pero es una caída vertical, efectivamente. Digamos, ¿pueden aumentar los precios con una caída vertical de actividad, donde además nadie puede salir de la casa a comprar, salvo alimentos y remedios? A ver, van a aumentar seguramente los productos de más necesidad, alimentos, ese tipo de cosas. Ahora, el tipo que tiene una casa de ropa, ese no vende nada. El que tiene zapatos, el que tiene una concesionaria de autos no vende un auto. El que tiene una moto no vende una moto. ¿Sí? O sea, el que tiene una inmobiliaria no tiene ningún tipo de actividad económica, el del restaurante, etcétera. De manera que ahí no va a haber aumento de precios porque no va a haber actividad directamente. Claro. No va a haber demanda. Marcelo Fernández, ¿usted cómo le ve la situación? Y complicada, compleja. Realmente, hoy escuchábamos los anuncios. Por supuesto que nosotros, todo lo que venga en beneficio del sector privado va a ser bienvenido, pero debemos profundizar. Lo dijo el ministro Culfas varias veces, que me sorprendía porque hablé muy temprano con él a las 7 de la mañana de verlo y que estaba en el despacho. Digo, bueno, evidentemente hoy hay que hacer horas extras para ver cómo se soluciona esto. Digo, realmente con una gran preocupación, creemos que el sector financiero tiene una gran responsabilidad. No solamente hay que pedir al Estado, porque si no, como decía Roberto, no va a haber Estado que alcance, ni emisión que alcance, nada que alcance, porque el requerimiento de las pymes va a ser muy grande. Fíjense el dato que dimos hoy, y la verdad que se ve un documento que sacamos muchas entidades del sector pyme, justamente reclamando al sector financiero que haga algo, pero no solamente que le pida al Estado, que seguramente se va a tener que sentar a negociar y va a tener que el Banco Central intervenir, porque fíjense que hay 220.000 millones de pesos más o menos de cheques vendidos por las pequeñas y medianas empresas al sector, al banco, anticipadamente nos dieron los fondos y nosotros le entregamos valores, supongamos, para marzo, abril, mayo, junio. De ese 220, 230.000 millones de pesos estimados más o menos, el 40% vence en abril. Es decir, que si esos cheques no son cubiertos por la inactividad, como sabemos, van a venir rechazados. Viendo rechazados nos genera un agujero muy importante que no nos va a alcanzar solamente con esto que se está hablando, porque nosotros nos vamos a encontrar... Con los créditos, dice usted. Claro, con los créditos. Pero por eso digo, porque los bancos van a rebotar los cheques. Entonces, nos vamos a encontrar con el salario y como recibía recién Bonelli en el celular, que le decía, yo me tengo que endeudar para pagar los salarios. Ahora, uno se va a endeudar para pagar los salarios si en definitiva estos cheques se cubren, por lo menos tenemos actividad. Diferente va a ser que yo tenga que endeudarme para pagar salarios y que encima vaya al banco cuando abra y me encuentre con una cantidad de cheques de vuelta que yo había vendido o los que yo voy a depositar. A propósito de abrir los bancos, porque Marcelo hacía mención hace un ratito el tema de que la verdad que nos llegan pedidos de que es necesario para los profesionales y para los empresarios que los bancos abran sus puertas. Uno entiende, para la actividad económica. Para la actividad económica. Uno entiende el empleado bancario que dice, yo estoy como ustedes, porque hay quienes, por ejemplo, decían, yo quiero pagar mis impuestos, necesito llenar papel, que el banco esté abierto. Digamos, que el banco esté cerrado afecta bastante. Sí, pero claro, pero si yo voy a tener el banco abierto y los cheques que tengo en este momento que están en mi empresa que está cerrada, los voy a buscar y los deposito,
y mi cliente no lo puede cubrir porque no está activo, yo deposité cheques para que me vengan de vueltas. Y esto es lo que me va a pasar cuando yo quiera reiniciar la actividad. Porque me voy a encontrar... El primero que sufre, digamos, obviamente el trabajador que está viendo cómo cobra su salario. Pero después en la materia económica, en materia comercial, el primer eslabón es el comercio. El comercio no está vendiendo. Con lo cual, lo que compró y los cheques que emitió a sus proveedores, mayoristas o industria pyme, esos no lo va a poder cubrir. La industria pyme y el mayorista se lo entrega o a los bancos o a los proveedores monopólicos de materia prima. ¿Qué van a hacer? Es decir, marche preso. Mira, si no me cubrís este cheque, yo no te entrego a mercadería, o el banco me va a decir, tu cuenta está totalmente rojo, no tenés crédito. Entonces, esto es lo que estamos tratando de concientizar y agradezco la invitación, porque realmente esto lo queremos transmitir desde las entidades PYME y todos los empresarios nacionales, miren, de todo el país se han comunicado y lo han dicho que así lo quieren. Bueno, siguen entrando mensajes, ¿no? María del Carmen Catevila, que es una dirigente de PYME, dice, urgente necesitamos que abran con un horario para las PYME, los bancos. Todo el mundo... Y otro empresario que dice, el sector financiero es el que más ganó, que podría ser ahora una... Bueno, Culfa le metió presión a los bancos. Digamos, son los malos de la película porque usted escucha a las pymes que quieren que abran por los créditos, al profesional que quieren que abran los bancos para pagar sus impuestos, para hacer las presentaciones que corresponde. Todos reclaman que abren los bancos. A ver, hoy se puede hacer mucho por internet. Sí, o sea, se puede pagar los impuestos. No todo. Yo los impuestos los pago todos por internet. No, pero si usted ve gente en las provincias, necesitan que sus bancos provinciales estén abiertos para hacer... Claro, lo ilógico, yo digo, es esto. Es que los pagos fáciles, hay colas largas en los pagos fáciles. Lo que yo digo es esto, por ejemplo, la gente paga también los camioneros están trabajando. Yo no digo que vayan los empleados bancarios, pero en cada sucursal hay un gerente, un subgerente y un tesorero. Podrían trabajar con un esquema así de emergencia, de 3 personas que atienden 3 cajas o 2 atienden 3 cajas y otro está atrás del mostrador. Pero es una parte es por el movimiento en efectivo, que eso puede ser. Sí, el tema jubilados, claro. Y después el tema de papeles, yo creo que ahí el tema se tiene que resolver hoy en día con internet. No, pero si usted necesita un crédito y es una pyme que no tiene para bancarlo, necesita ir el crédito. Pero estoy cerrado. Pero la pyme que no tiene una computadora para mandar los papeles. No, Roberto, no. Habla de la práctica. Yo estoy con la empresa cerrada, yo necesito un contador, yo necesito un personal administrativo, yo tengo que ir a buscar papeles a mi empresa, yo no puedo tener la computadora de mi casa, toda la información de la empresa. Es una locura pensar eso. Yo necesito que se por eso digo, va a haber que tener mucho diálogo, va a haber que a ver si abren los bancos, si nos colaboran, porque yo no puedo pagar los sueldos, todos los sueldos de mi casa, porque hay que liquidarlos. Los sueldos quincenales hay que liquidarlos. Vos le podés dar un adelanto. Sí, pero el contador está trabajando. El contador está trabajando. Pero el contador no está trabajando. A liquidar los sueldos de las pymes. Claro. Perdón, los contadores, porque eso me consta, hay contadores que dicen, yo no puedo ir a mi estudio a liquidar el sueldo de las pymes que no tienen gente para que le liquide los sueldos. Bueno, pero eso lo tiene que flexibilizar el Estado. O sea, que el tipo se pueda trasladar al estudio a trabajar, obviamente, porque si no, vamos a trabar todo tanto que vamos a empeorar la cosa. Bueno, pero está bien. Pero acá hay un problema serio. Todo se pasa la pelota uno a otro y no sabemos de dónde va a salir la plata, porque la realidad es esa. Nosotros pensamos que si imprimimos papeles, que acá el riesgo también que estamos pensando es, ojo, porque en cualquier momento aparecen los patacones o ese tipo de cosas, no me sorprendería. Pero vos le preguntaste a Culfa. Yo creo que no, porque digamos, los patacones y todas esas cuasimonedas surgieron porque había convertibilidad y no se podía emitir. Claro. Ahora lo que se puede emitir son los pesos, o sea que serán la cuasimoneda del futuro. Está bien. Veremos, pero el problema es la urgencia, me parece, pero ¿no? Tomemos noción del volumen de pesos que se van a emitir respecto a los pesos que están circulando para ver qué es lo que va a pasar después, ¿no? Porque después... después, digamos, acá hay una emergencia y un después. ¿Ustedes piensan, en materia sanitaria, el gobierno armó un comité, está trabajando, uno puede decir, mira... Era aquello, no sé, la cuarentena se anticipó, es muy larga, no sé. Puede haber una discusión de eso, pero hay algo coherente, algo que uno ve que está funcionando. Que en materia económica no hay como un comité de crisis económica, como que el gobierno va un poquito atrás de los acontecimientos. Yo creo que nunca tuvieron un plan muy definido y hoy están viendo qué hacen día a día. ¿Sí? Entonces... ahí le genera más incertidumbre a la gente. Yo entiendo que esta es una situación muy especial, sin ninguna duda. Pero la economía tiene un problema, que hay escasez. No alcanza todo para todo. ¿Sí? Y ahí lo que tenemos que ver es quién va a cargar con cómo repartimos los costos.
Porque la pregunta es cómo repartimos los costos. Tocó un tema muy importante. Yo creo que vale destacar lo que se está haciendo sanitariamente. Todas las medidas sanitarias se han tomado fundadas en la comunidad científica, ¿no es cierto? O sea, fíjense, esto que a veces renegábamos durante mucho tiempo, hoy todas las resoluciones sanitarias están basadas en la comunidad científica que está opinando y nos está preservando. Yo digo, tenemos que tener mucho cuidado, es un momento muy delicado, van a ser casi 25 días, si Dios quiere y podemos salir, si no van a ser casi más de un mes, de casi inoperancia económica. Yo creo que todos nos vamos a tener que sentar a dialogar, no va a ser momentos ni de críticas ni de aportes divinos, va a ser una cuestión de sentarse y dialogar y poder llevar entre todos las mejores soluciones, porque la verdad tenemos una población que está muy preocupada. Bien, pero alguien tiene que decidir qué hacer. Sí, lo están. Alguien tiene que presentar un Yo creo que se está programa. trabajando, yo creo que todos los días se están anunciando medidas que queremos más, no cabe ninguna duda. Muy bien, gracias. Gracias. Vamos a, bueno, vieron toda la discusión, ¿no? Que hay salud, economía. El gobierno decidió, Alberto Fernández lo dice cada vez que aparece, hace tiempo que no sale a dos voces Alberto Fernández, entre paréntesis, ¿no? Pero bueno, cada vez que sale dice, nosotros optamos por la salud. ¿Y usted cómo lo ven? Claro, un equilibrio entre la salud, la pandemia y la economía. Es exactamente la dificultad, ¿no?, que todos los países están enfrentando. ¿Cómo se puede controlar la enfermedad y no destrozar la economía, ¿no? Y unos eligieron quizás dejar abierta la economía. Pero lo están pagando. Mire, Trump, Boris Johnson, Bolsonaro. Exactamente. Entonces estamos aprendiendo de las experiencias, ¿no?, de cada país. Es algo muy nuevo. Pero sí, estamos aprendiendo unas cosas de países que ya salieron, no completamente, pero está saliendo de esta situación. Es decir, necesita una estrategia integral, ¿no? Necesita en primer lugar salvar vidas, ¿no?, expandir, preparar para más pacientes, ¿no?, y los insumos, etcétera. Pero mientras tanto, tratando de aplanar la curva, ¿no?, y empezar a ¿Hay experiencia de países que aplanaron la curva y ahí empezaron a abrir la economía? O sea, ¿qué información tienen ustedes? Sí, hay unas experiencias en Asia. Por ejemplo, en China han tomado medidas muy agresivas en distanciamiento social, que fue un golpe terrible a su economía, ¿no? Pero lograron aplanar la curva. Ahora China está experimentando pocos casos y están más que todo casos importados. Claro, a China. Por eso han cerrado su frontera, ¿no? Roberto. Luego hay Corea del Sur. Sí. Corea del Sur. Perdóname, le quería hacer una... Y el caso que pasó con Trump, que pasó con Boris Johnson, que ahora cambiaron, ¿no? Pero que sigue pasando con Bolsonaro y, bueno, Argentina, lo que pasa en Brasil. ¿Cómo lo analizan ustedes? ¿Piensan que es una locura, como todo el mundo dice? Bueno, lo que sabemos por la evidencia, ¿no?, es que es muy importante cuando hay las primeras importaciones, en primer lugar, preparar antes de las primeras importaciones para tratar de contenerlo si se puede en este momento. Y unos países lograron eso. Si establece unos grupitos de casos, ¿no?, hay que buscar dónde están esos grupitos de casos, aislar, seguir los contactos y tratar de contenerlo completamente. Si avanza y si hay transmisión en la comunidad, tiene que tomar medidas un poquito más fuertes, ¿no? Pero Bolsonaro va en camino inverso. En otro camino, sí. Así que uno... ¿No lo comparten ustedes eso? Bueno, estamos también observando esta situación y los datos también, ¿no? Estamos una organización que estamos dirigidos por la evidencia, ¿no? Y eso es nuevo, pero estamos generando bastante evidencia de lo que funciona y lo que no funciona. Actuar inmediata, de tratar de contener el virus o por lo menos Lo que limitar. hace Argentina está funcionando en los países, digamos, la experiencia que tienen. Bueno, Argentina actuó bastante precoz, ¿no? Estaba muy alerta a las primeras importaciones, preparando para las primeras importaciones. Hicieron todo para tratar de contener esos primeros casos, ¿no? Ahora ya estableció un poquito de
de transmisión comunitaria. Ahora, ¿usted considera que ahora que se van a testear más casos, más personas, evidentemente esto va a generar un aumento de los casos de coronavirus? Si estamos en más o menos 2 semanas después de los primeros casos, hay que empieza a exponenciar. Eso es normal. La pregunta para Argentina ahora tenemos que ver con esas medidas que han tomado de manera muy precoz, bastante decisiva, es si va a empezar a exponenciar es normal, pero si con esas medidas, si podemos empezar a ver que está aplanando, ¿no? Tenemos que ver. Ese es el punto. Sí, ¿no? y así si uno puede aplanarlo y empezar a bajarlo con una vigilancia muy proactiva, buscar dónde está el virus, apagarlo, así es la receta para tratar de reabrir la economía lo más rápido posible. Argentina está en este camino, otros países en otros caminos. Roberto, y desde Naciones Unidas, ¿cómo han visto todo lo que pasó? Como que hubo una gran anarquía en el mundo, que cada uno hizo lo que quiso para sálvese quien pueda. Bueno, vemos el caso de Italia, España, Estados Unidos. Bueno, mire, el secretario general exactamente ayer estaba presentando un análisis del impacto socioeconómico y también una mirada a la problemática en su conjunto, y claramente la define como el problema que ha aquejado el mundo desde el nacimiento de las Naciones Unidas, mucho más de cualquier otro problema. Si lo vemos desde la perspectiva de que todos estamos en el mismo barco. Entonces, si todos estamos en el mismo barco, el concepto es que se necesita una articulación y una estrategia de conjunto, y ahora está apelando para una coordinación de la respuesta a nivel mundial. ¿Y es tarde o se puede lograr? Absolutamente no es tarde. De hecho, en el caso de Argentina, después de los primeros 50 casos, inmediatamente ya se estableció, digamos, una situación de aislamiento de la población, y se ve muy bien que Argentina está teniendo unos índices de crecimiento, digamos, de los casos que es muy leve si lo comparamos con otros países. Entonces, pero el tema no es solo una problemática de salud y epidemiológica. Se estaba hablando recientemente sobre los impactos económicos. El tema de los medios de vida es también un tema de salud. Si una persona no llega a poderse abastecer de alimentos saludables, no llega a poder pagar las necesidades básicas, a un cierto punto las arcas del Estado tienen sus límites. ¿Cuánto va a poder el país proveer estos amortiguadores económicos y sociales? Bueno, claro, se plantea Italia y España. Claro, ¿no? Absolutamente, no solo. Tenemos países como Italia, un país del G7, que está pidiendo recursos y apoyos internacionales y lo está recibiendo. El secretario general ayer mismo ha comunicado la formación de un fondo fiduciario que debería recaudar para los próximos 9 meses $1.000 millones para poder hacer frente, recuperar y dar una respuesta a la problemática del COVID, que va a estar manejado a nivel de Naciones Unidas. Ahí también muy en línea con las discusiones que se estuvieron teniendo a nivel del G20, lo que requiere claramente para una problemática así enorme, una pandemia colosal y global, se requiere una respuesta desde una perspectiva financiera colosal y global y fuerte, y se requiere también del liderazgo muy decidido y articulación. Siguen llamando acá el doctor Daniel Félix, dice que esto va a ser un replanteo de la economía internacional. Bueno, el tema es que esta es una oportunidad para replantear una economía... A favor, esperemos. Para replantear una economía probablemente mucho más sostenible. Vemos que los patrones de consumo y de producción han producido situaciones completamente exorbitantes. La problemática del virus es una problemática que también se relaciona con patrones de comportamiento. O sea, se sabe muy bien que cómo se está tratando el medio ambiente, el simple hecho de que los casos de coronavirus nacen en un contexto de explotación y utilización de animales salvajes, de contextos africanos o asiáticos, y que esto desata el coronavirus. Esto es ciencia, esto lo está discutiendo el PNUMA, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Le quería hacer una última.
¿Esto es así, está confirmado? Porque veo que hay informes, hay un informe que circuló de la RAI que aparentemente era una fake news, que no está, que el coronavirus surgió de una experiencia científica. No sé qué información tiene la Organización Mundial de la Salud. Según la secuencia genética del virus que hemos detectado. Sí, sí. Es muy semejante a un virus en los murciélagos, un tipo de murciélago. Entonces la evidencia es cada vez más que es un murciélago. O sea, no una cuestión científica, ¿no? No. Claro. Podría desde un murciélago saltar a otro animal que no sabemos cuál sería y luego saltó a al humano. Yo le quería hacer una pregunta más por un medicamento que se está probando en la Toscana. Creo que empezó a dar algunos resultados. Sí. La droga es ruxolitinib, que se usa para enfermedades hematológicas. Y dice que la Organización Mundial de la Salud está poniendo el ojo en Italia a ver si esto da algunos resultados. ¿Cuándo da resultados? Para evitar la fase más crítica, la final del enfermo. Bueno, hasta ahora no hay ninguna como medicamento específica para coronavirus. Sí. Pero sí, no, este no es para eso, es para evitar la última etapa, un medicamento que ya se usa para enfermedades hematológicas. Eso, sí. De hecho, estamos probando en una colaboración con muchos países, incluso Argentina, 4 medicamentos, todavía no confirmados si están eficaces o no, para disminuir la severidad, disminuir las muertes, disminuir el tiempo en los hospitales. Y uno es este medicamento de cloroquina. También hay 3 otros medicamentos, hay como 4 brazos de este ensayo. Y está muy colaborativo en todo el mundo, se llama Solidaridad. Está dando resultados. Está apenas empezando. Bien. Los primeros 200 pacientes en el mundo, pero hay 74 países que están colaborando con un protocolo estandarizado en el mundo para tener un resultado más robusto y rápido. Y más rápido. Gracias, muchas gracias por estar acá. acá. Vamos a hacer una pausa y podemos hablar de la realidad, ¿viste? La realidad del conurbano. Los que conocen bien lo que pasa en el conurbano. Está Fernando Grey, Luca G, Julio Zamora, Néstor Grindetti. Y en instante hacemos la pausa muy breve y vamos a hablar con ellos, ¿eh? Bueno, y continuamos, ¿no? Sí, claro, porque le estamos preguntando a Grey y a Luca G. Ustedes son los que están cerca de la gente. Y acá tenemos la salud, que creo que coincidimos que es lo prioritario, y una crisis económica espectacular, donde en el conurbano bonaerense la gente quiere salir a trabajar y los empresarios quieren abrir, pero está la enfermedad. Sí, yo creo que en materia sanitaria se está haciendo todo con un nivel de profesionalidad que eso al menos muestra que hay un plan, que hay liderazgo, que hay coherencia, que genera confianza, se ven los niveles de aceptación que tiene el liderazgo del presidente. Lo que necesitamos es también atender el frente económico. Yo coincido, un poco me generaba cierta controversia con el planteo que hacía Kachanowski en relación a que no se puede emitir porque eso puede generar una espiral inflacionaria. Venimos de una experiencia en donde hubo una contracción monetaria muy fuerte y terminamos después de 4 años con 400% de inflación. Claramente ahí el gobierno yo creo que ha decidido poner plata en el bolsillo de la gente, tener resuelto ese problema, garantizar consumos básicos y ahí los municipios también adquirimos una centralidad importante, garantizando que ese dinero que hace el Estado, que llega al bolsillo de la familia, no se vaya en precios abusivos de determinados productos que venimos controlando con todos los municipios de la región. Porque por ahora, Grey, lo que hace la gente es con esa plata va y compra alimentos. Sí, a ver, acá hay 3 grandes temas. Hay varios, pero los principales que nos tocan los municipios es el tema alimentario, donde, por ejemplo, un municipio como el nuestro hoy recibió 4.000 pedidos de alimentos por teléfono. 4.000 pedidos. Es algo que la verdad que nos preocupa bastante. Por otro lado tenemos el tema sanitario y por otro lado la atención, el control de tránsito, la gente que está en la vía pública y demás, y seguridad. Son los 3 grandes ejes que tenemos. El tema alimentario, que es el que nos preocupa muchísimo, fundamentalmente en el segundo cordón, y yo soy zona sur del conurbano bonaerense, es un tema que realmente lo estamos abordando, estamos trabajando con las entidades de bien público, estamos trabajando en red, porque hay que llegar con el alimento hoy en día. Hasta inclusive para el propio Estado es difícil porque aún teniendo los fondos no hay abastecimiento suficiente de alimentos. Vos vas a comprar
comprar aceite hoy una cantidad importante y no hay en el mercado. Entonces nosotros tenemos que garantizar cómo llega ese alimento. Tenemos redes de trabajadoras vecinales, por ejemplo lo estamos haciendo con centros de jubilados, con clubes de fútbol infantil, con entidades de bien público, sociedades de fomento, donde estamos llevando cantidades importantes de alimento y a partir de ahí distribuir en toda la comunidad. Obviamente no llegás a todos lados, estamos haciendo el máximo esfuerzo. Desde el punto de vista sanitario es muy serio lo que está pasando. Tenemos los municipios ya implementados desde campañas de vacunación casa por casa. Nosotros hemos lanzado programas que son muy complejos, porque ahora se te mezcla la gripe con el coronavirus. Entonces vos tenés que descomprimir ese tema. En mi distrito tenemos 32.000 personas mayores de 65 años y con otras cuestiones que hay que vacunarlas. Tenemos 10 equipos casa por casa, que nos va a llevar bastante tiempo. Paralelamente a eso, reequipar nuestros hospitales. Yo tengo un hospital municipal, abrir un hospital nuevo que estoy abriendo y paralelamente a eso abrir lugares de internación leve, que estamos haciendo todos los municipios, porque tenemos que prever, acá hay 3 alternativas, de mínima, de media y de máxima. Y vos responsablemente como municipio tenés que prever la alternativa de medio tirando a máxima, qué sucede si yo llego a tal número. Entonces hemos abierto, particularmente en nuestro municipio, en un predio del Sindicato de Pasteleros, que está muy bien equipado, 400 camas para enfermos y personas aisladas leves. Ojalá que no las tengamos que usar nunca, pero tengo que prever responsablemente, entonces tengo mi hospital municipal, el nuevo hospital que se abre y 400. Ahora vamos a hablar con Grindetti y Zamora. Esta idea que tengo la información, se analizó en el gobierno de, digamos, que los adultos mayores de 70 años, sacarlos de los lugares carenciados y llevarlos a un lugar como puede ser la Asociación de Pasteleros, mantenerlo ahí, preservarlo, pues podrían ser las principales víctimas del coronavirus. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Lo ven factible en el conurbano? Sí, es factible. Eso implica reconfigurar el gabinete, ¿no? Nosotros empezamos con un plan de gobierno este año y tuvimos que dar vuelta a todo y generar nuevas responsabilidades con nuevos objetivos. Digo, esa logística de tener 500, 600, 800 personas alojadas, en nuestro caso en Morón hemos acordado con todos los hoteles familiares y los hoteles alojamiento. Eso nos garantizan 500 plazas. Ahora, eso implica, cuando la persona sale del sistema hospitalario, ¿quién lo traslada? Porque si se lo detecta con un coronavirus, no le puede decir que vaya al transporte público, lo traslada al municipio. Cuando llega al hotel, ¿quién le asiste con el alimento? El municipio. Pero ¿Quién lo que dice hace... Marcelo es llevarlo previamente. Previamente, Así que tenga, preventivamente. Porque serían las principales víctimas, adultos en un lugar de condiciones difíciles de vivir, podrían... El tema que tenemos acá es el hacinamiento de determinados sectores muy humildes y también la problemática de los abuelos solos. Que yo creo que ahí apuntamos con esto, porque hay muchos abuelos solos, y vos lo ves en los centros de jubilados, personas que no se pueden valer por sí mismas y están solos, por distintos motivos. Los hijos están viajando, están en el interior del país, en el exterior. Entonces, ¿cómo llegamos como Estado a esas personas jóvenes, a esas personas adultas, perdón? Entonces, nosotros como municipio, por ejemplo, lo hacemos a través de los centros de jubilados y tratamos de acercar el alimento, pero esa persona necesita mucho más que el alimento, porque hay que hacer los controles médicos, no puede estar solo, no tenemos lugares disponibles. Y yo creo que, bueno, acá entre todos estamos pensando qué hacemos con esas personas. Cada uno de nuestros municipios busca las alternativas que tenemos y el Estado Nacional también me parece sano y saludable. Lucas, ahora, no es fácil, él mencionó la palabra hacinamiento. Es un tema dificilísimo, ¿para qué nos vamos a engañar? Es muy difícil de resolver en el conurbano. Es muy difícil, es muy difícil. Por eso en esta etapa es clave tratar de hacer los máximos esfuerzos para mantener el aislamiento, lograr amesetar la curva epidemiológica, que no nos explote. El sistema sanitario día a día va cobrando nuevos elementos, insumos. Todos hemos hecho sin ¿Está aprovechando este tiempo? Estamos contrarreloj. Si uno ve cuando empezamos hace algunos pocos meses y hace una comparación, tenemos más camas, tenemos más recursos humanos, hay más insumos. Nos estamos preparando con una dotación como para enfrentar de la mejor manera posible algo que todavía desconocemos qué profundidad tiene, pero a todas luces va a ser muy exigente. Sí, bien, el presidente de la Nación que lidera esto, porque por ejemplo ayer hasta en los mínimos detalles, él estaba con el tema de los respiradores. A ver, nosotros le planteamos el problema de los respiradores, que es una problemática que existe en Argentina y en el mundo, y él nos dijo, no, a ver, las 3 fábricas de respiradores están produciendo 100% para el Estado Nacional, 94 respiradores van para la provincia se distribuye en los municipios, la empresa automotriz tal va a empezar a producir respiradores, vienen 3.500 respiradores
respiradores de China, por ejemplo. Entonces, da una tranquilidad muy importante que el máximo conductor de nuestro país esté al tanto de los detalles y los temas cotidianos. Están, colegas de ustedes, Luis Zamora y Néstor Grindetti. Grindetti, bueno, y en Lanús, ¿cómo está la situación? ¿Cómo lo está viendo usted? Bueno, ¿es de otro color político? ¿Hay alguna diferenciación o no? Bueno, buenas noches. La verdad que yo creo que lo más a destacar, porque si no es muy similar la situación al resto de los gremios, de los intendentes, es destacar esto, de que justamente no hay diferencias, de que en esto no hay grieta. Este virus, este enemigo que se le ha presentado a Argentina, que yo creo que es el enemigo más importante que tuvimos en toda nuestra historia, nos ha alineado perfectamente. El liderazgo del presidente y el trabajo de la provincia y de cada uno de los intendentes ya en 2 reuniones realmente maratónicas, además porque fueron muy largos. Ayer estaba también Sergio Massa, estaba Máximo Kirchner, y todos escuchando a cada uno de los intendentes exponer nuestras inquietudes y nuestras necesidades. Creo que eso es lo más importante. Lo demás, en Lanús estamos haciendo exactamente lo mismo que decían mis colegas, con hospitales de campaña. Mañana estamos terminando uno, estamos incrementando una cantidad importante de camas, y vamos a poner unas 500 camas para justamente aquellos vecinos que tengan que estar aislados, pero que no estén graves, digamos, y que lo podamos atender fuera de lo que es una estructura hospitalaria. Y después me parece que llegó la hora, y de hecho el gobierno nacional lo está haciendo, el provincial y los municipios también, de salir un poco del diagnóstico y empezar a accionar. Ya lo estamos haciendo en el área de salud. Ayer hablamos claramente con el gobernador justamente de ponernos a trabajar ya en la cuestión económica post salida del virus, que en algún momento más tarde o más temprano vamos a salir, y tenemos que ver medidas que no sean el facilismo de decir, bueno, que me dé la plata a la provincia, sino poner un poco de cabeza para ver cómo vamos a financiarnos en un mundo, ya no en un país, en un mundo totalmente distinto. Mi opinión particular es que va a generar un efecto en la economía mundial tan brutal como fue la Segunda Guerra Mundial o como fue la crisis del 29. Por lo tanto, los paradigmas de la economía no van a ser los mismos, va a tener que haber muchísima heterodoxia, tal vez tengamos que privilegiar la emisión, sabiendo que puede haber inflación, pero tenemos que salir del corto plazo. Me parece que no sabemos qué y cuándo exactamente es lo que va a venir. Lo importante, para resumir, es un liderazgo muy importante asumido por el presidente para llevar este programa adelante, y un alineamiento de las fuerzas políticas a través de las estructuras de gobierno, que estamos muy cerca de la gente. A partir de ahí se están haciendo todos los esfuerzos, y creo que si nos preparamos también para la cuestión económica, desde ya que la cuestión alimentaria y social está muy bien atendida también con asistencia de los Ministerios de Desarrollo Social de Nación y de provincia, y la participación de los municipios, y nos preparamos para la cuestión económica, obviamente que esto no va a ser un camino de rosas, esto va a ser realmente una crisis mutante. Pero si estamos todos juntos, si estamos trabajando de esta forma, y yo ahora me consta que sí lo estamos haciendo, no me cabe duda que Argentina por lo menos no va a tener la grave crisis y problema que están teniendo otros países. Zamora, da la impresión, por todas las medidas de prevención que se están anticipando ustedes, los intendentes del conurbano, que están pensando en un escenario que no va a ser tan sencillo el 13 de abril, digamos. No es que el 13 de abril comience a flexibilizarse todo, porque si no, no estarían tomando tantas previsiones de tener camas, de empezar a pensar en trasladar a los adultos, a los ancianos. Sí, efectivamente. A ver, lo primero que tenemos que reflexionar, creo yo, es si las medidas tomadas hasta ahora por el presidente de la Nación, con el liderazgo que han relatado muy bien mis colegas, han sido efectivas. Nosotros hicimos una pequeña evaluación muy chica, y hemos visto que en la mayoría de los países la curva epidemiológica crece exponencialmente a partir del día 20, del primer deceso. Nosotros hoy estamos en el día 25 del primer deceso, con 34 fallecidos. Si miramos a Italia, a los 25 días tenía 3.500 fallecidos. Si miramos a España, al día 25 tenía 5.000 fallecidos. Alemania, con un gran sistema de salud, tenía 800 fallecidos. Y uno podrá decir, bueno, miremos nuestra región.
Y si miramos nuestra región, Estados Unidos al día 25 tenía 1.400 fallecidos, Brasil al día 15 tiene 220 fallecidos, al día 15 el primer deceso. Así que en cuanto a la eficacia, creo que este dato surge a las claras que las medidas tomadas en forma muy clara, muy contundente y por el presidente de la Nación están dando efectividad en cuanto a achatar la curva como todos ahora, lo denominan. Zamora, sí, no, le quería decir, eso, bueno, es positivo, ¿no?, de la estrategia que utilizó el gobierno. Está el tema social, en el cual ustedes, bueno, están ahí al pie del cañón, son... Así como los médicos están en la primera línea con respecto al coronavirus, ustedes están en la primera línea con respecto al tema social, que se está complicando mucho, ¿no? Sí, efectivamente. Pero mire, creo que tenemos un gran piloto de tormentas, que es nuestro presidente de la Nación. Ayer estuvo 3 horas y media escuchando el análisis de situación de cada una de nuestras comunidades. Creo que ha sido muy calmo, nos ha transmitido la confianza de que nuestros municipios iban a tener una mirada por parte del gobierno nacional en cuanto a la situación económico-financiera, que sin dudas nos preocupa en el mediano plazo. También que está preparando el día después de la cuarentena, y creo que debemos confiar en un presidente que no le ha temblado el pulso a la hora de tomar esta decisión, que sin duda que tiene costos políticos, sin duda que ha producido efectos negativos en la economía, pero yo les pido a todos los argentinos y a todos los vecinos de nuestras comunidades que piensen también la cantidad de muertes que nos hemos evitado tomando esta medida que tiende a proteger a todos los argentinos. Grindetti, ¿cómo tomó usted esta decisión de algunos colegas intendentes que decidieron o cerrar sus fronteras o establecer cordones, es decir, establecer lugares de ingresos para controlar a aquellas personas que llegan a sus municipios para que no estén enfermos? Yo les puedo decir, puedo hablar por la realidad de Lanús y qué pensaría yo, porque hay realidades, sobre todo en pueblos del interior, que habría que preguntarles para poder opinar respecto de la certeza o no certeza de hacer ese tipo de medidas, si está bien o está mal. En Lanús, cerrar Lanús sería fácticamente imposible. Nosotros tenemos calles que nos comunican con Quilmes, con Lomas y con la ciudad de Buenos Aires, y con Lomas, por ejemplo, hay vecinos de una vereda que es de Lomas y un vecino de una vereda que es de Lanús, y me parece que hacer diferencias entre los dos, de hecho trabajamos juntos los intendentes para solucionar problemas en conjunto, así que no me parece bien en ese sentido. Respecto de las migraciones, respecto de los viajes, de la gente que viene del exterior, de cómo habría que ver la realidad de cada uno de los pueblos, de cada una de las ciudades. En el caso de Lanús realmente es una medida que no sería efectiva, sería prácticamente imposible, y además me parece que esto de diferenciar entre vecinos de Lanús y de Lomas o de Lanús y de Quilmes no es una cuestión justa. Grindetti, Zamora, gracias, gracias por estar a dos voces a través de las redes, gracias. Yo quería hacer una pregunta a propósito de esto que había planteado. ¿Cómo hacen ustedes en sus municipios ustedes atienden a la gente que vive en su municipio? O sea, no sé si hay algún acuerdo entre los intendentes, cada uno atiende su gente. No, yo tengo un hospital municipal y atiendo a toda persona que se acerca al hospital municipal, porque mi distrito está rodeado de rutas. Tengo la ruta 4, la autopista Ezeiza, la ruta 16 y la ruta 58. Persona que va al hospital municipal es hospital público gratuito financiado por el municipio. Absolutamente igual, la misma premisa. Yo creo que lo que tiene que sentir nuestra gente es que los límites no nos distancian, sino que nos vinculan. Sería una señal muy contradictoria, muy desalentadora, que nuestra gente vea que en una calle se puede hacer una cosa y en la calle de enfrente se puede hacer exactamente lo contrario. Lo que hicimos en general son excepciones aisladas. En general los municipios fue tener pautas de comportamiento común, poder transmitirle a nuestra gente que estamos trabajando en conjunto, que hay complementariedad, que hay articulación. No hay margen para medidas individuales, para un sálvese quien pueda. Lo dice el presidente, lo dice el gobernador. Acá se trata de trabajar todos los días, todos juntos, para que en un lugar no sobre algo que esté faltando en otro lugar. Y por eso es clave, y por eso reivindicamos el liderazgo del presidente, del gobernador, que lo están haciendo con mucha racionalidad, con mucha templanza y con mucha decisión. ¿Les prometió plata? Porque todos hablan bárbaro, Alberto Fernández. Sí. A ver, prometió certeza, seguridad. Sí, porque Kicillof
está con problema de caja. No, el presidente nos aseguró, nos dio la certeza de que él en el caso necesario va a auxiliar a la provincia de Buenos Aires y a los municipios que lo necesiten. Inclusive hay municipios que necesitan asistencia financiera ahora y antes de esta crisis y la Nación y la provincia los han auxiliado como corresponde. Con lo cual, bueno, nos dio la certeza también de cómo vamos a tener el instrumental, los medicamentos. Ustedes recién hablaban, por ejemplo, de los testeos, que van a ingresar los elementos para 350.000 nuevos testeos en Argentina, con lo cual esta es una certeza muy importante, porque además todo esto se va cumpliendo y nosotros vemos que se está cumpliendo en el territorio. Gracias, gracias a ambos. Hacemos una brevísima pausa, tenemos más información. La estamos chequeando y te lo contamos en instantes, enseguida. Opiniones y, por ejemplo, acá, bueno, siguen toda la problemática del transporte público, ¿no? Cada uno, Marcelo, nos hace llegar su inquietud. Empresarios, pyme, trabajadores. El empresario Osvaldo Chaín dice: toda esta empresa a larga distancia del país parada totalmente, miles de choferes y empleados. Bueno, están pidiendo tipo subsidio los empresarios del transporte de pasajeros, ¿no? Vamos a reiterar la información, que es una información de último momento, que tiene que ver con un proyecto de DNU por el cual todo el sistema sanitario estaría a disposición del gobierno y esto involucraría la medicina prepaga. Lo que no se sabe es los alcances. Los alcances. Bueno, una cosa es que diga todos los recursos están a disposición para combatir el coronavirus y otra dice no, yo puedo usar tal sanatorio para que es de la medicina prepaga. Ahí, esto ha generado bastante ruido en las últimas horas. Pero bueno, el decreto, el proyecto está. Sí, porque también, Marcelo, el gobierno tendría que aclarar, ¿no? Sí, hay expectativa para cuando se levante, cómo se va a levantar esta cuarentena, desde el propio sector de la salud. ¿Por qué? Porque por la cuarentena se pararon todos los estudios médicos. Sí. No se hacen estudios, salvo gente que... O sea, urgentes, ¿no? Que sea muy urgente, si no está todo parado. Y esa maquinaria tiene que empezar a moverse cuando se levanta. Por eso es difícil. Digamos, yo creo que va a ver, acá tenemos una pandemia de salud. Lo que tenemos que evitar es que haya una pandemia económica y una pandemia social, ¿no? Sí. Este es el gran desafío, obviamente, del gobierno, es un equilibrio. Los recursos son escasos y cuando vos sos exitoso en combatir la pandemia de salud, por ahí generás problemas económicos y sociales. Es un fino equilibrio y esto se va a ver día a día, ¿no? Sí. Bueno, Edgar, ¿nos vamos? Nos vamos a descansar. Como siempre, nuestro compromiso con vos.